Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Continuamos en el Digital Experience Week con una charla súper importante que nos muestra cómo podemos enfocarnos en el core de nuestro negocio, delegando servicios mediante el outsourcing. Para ampliarnos más sobre este tema, les presento a nuestro speaker, mi compañero Víctor Cerdas Araya. Don Víctor es parte del Departamento de Desarrollo de Negocios con amplia experiencia, más de 30 años en el área. Él es ingeniero en computación y como ustedes pueden ver aquí, don Víctor cuenta con múltiples certificaciones en toda la parte técnica y también en agilidad. Entonces, para iniciar, yo los dejo con don Víctor. Solamente les comento que si tienen alguna consulta, pueden escribirla por el chat o abrir el micrófono y realizarla directamente con don Víctor. Adelante. Muchísimas gracias, Caroline. Y buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Por supuesto, damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí, ¿verdad? Y a ustedes, por supuesto, como les digo, por acompañarnos, ¿no? Bueno, pues sí, ¿me escuchan bien? ¿Se ve bien la presentación? Sí, Sí, don Víctor, todo bien. gracias, gracias. Como bien lo decía Caroline, el tema que vamos a tratar es outsourcing. Es un tema y un término que todos conocemos, pero de alguna forma vamos a, pues, a ver un poquito más sobre el tema y algunos aspectos que creemos importante tener en consideración si se quiere, ¿no? Primero ahí está perdón, voy a deshabilitar mi cámara para no tener impacto sobre el ancho de banda, ¿ok? Incluso, en todo caso, Caroline va a estar ahí atenta a cualquier eh, consulta o comentario, duda, ¿ok? Entonces les decía, aquí hay una primera, o más bien una definición, si se quiere, ¿no? De lo que es outsourcing. Outsourcing es un término un tanto más amplio, ¿verdad? De lo que en mi caso, por ejemplo, muchas veces tengo en mente o manejo, si se quiere, incluso en conversaciones con ustedes. Por ahí dice la externalización de servicios es el proceso de contratar a una empresa o individuo externo, ajá, para manejar tareas específicas. Esas tareas específicas vamos a ver más adelante que pues la teoría dice que no sean las propias o las del ADN de la organización. ¿Sí me explico? Lo que llamamos el core, que no sea el core de la organización, sino que sean actividades satélites o aledañas a ese core, ¿no? Eso es lo que dice la teoría. No hay nada, pues es una sugerencia, ¿verdad? No es una exigencia ni mucho menos. Y esto puede incluir cualquier actividad, desde la recepción, y todo lo vemos en las organizaciones, ya sean las que elaboramos o las que visitamos, que tienen mucho outsourcing, si se quieren, en varias áreas, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos. La recepción, por ejemplo, de la organización, es muy dado a darle en outsourcing. La seguridad física, la junta directiva, incluso en algunos de los bancos, la junta directiva no son empleados de la organización, sino son externos. Y en TI, cualquier responsabilidad propia de tecnología, como desarrollo, que está muy de moda, si se quiere, contratar outsourcing para desarrollo, y ahora vemos los diferentes sabores, si se quiere, de ese outsourcing. PMs, administradores de proyectos, POs, Product Owners, temas de ciberseguridad también, por ahí tenemos algunas estadísticas bien interesantes. QAs, las organizaciones últimamente han estado solicitando servicios de QA de calidad, ¿verdad? Muy ligado al tema de desarrollo, por supuesto. Sin embargo, la calidad, como ustedes bien lo saben, va muchísimo más allá. Servicios de mesa de ayuda, los call centers normalmente que nosotros conocemos y de los cuales somos clientes que nos llaman y nosotros llamamos, normalmente son tercerizados, ajá, y algunos otros. Aquí hay algo bien importante, además de esa tercerización, es que existen sectores comunes que vamos a ver. Esos sectores comunes de la aplicación, si se quiere, del outsourcing, los conocemos como ITO, BPO y KPO, que lo vamos a ver en este momento. Vamos a ver un poquito más de ese tema. Entonces, esos sectores, como lo pueden ver ahí en el slide, son tecnologías de la información, que es donde más se está aplicando en este momento el outsourcing, ¿sí? Es donde el BPO, perdón, el de tecnología es donde más se está aplicando, ¿verdad? Y ahí entra todo lo que comentábamos ahorita que tiene que ver con temas de tecnología. BPO, ¿sí? Que tiene que ver más con procesos de negocio
como decíamos hace un momentito, el call center, el contact center, si se quiere, incluso finanzas y contabilidad, que es uno de los servicios más utilizados o más dados en outsourcing en este momento, BPO, y también KPO, que tiene que ver mucho con externalización de conocimiento, incluso capacitaciones, em, actividades de BI, por ejemplo, de inteligencia de negocio, que no caigan, como para seguir la teoría y la sugerencia, que no caigan en, que no sean actividades propias del core de la organización. Esos son los sectores en los cuales aplica de muy buena forma en este momento, el tema de outsourcing. Entonces, claro está, y por supuesto nos enfocaremos en esta conversación en el ITO o el ITO, que tiene que ver con tecnologías de información, al menos en esta sesión. Y lo importante es que el outsourcing aplica a cualquiera de estas áreas de una organización, siempre y cuando, como les decía hace un momento, no sea su core, no sea su actividad principal. Incluso desde el punto de vista más legal, lo vamos a ver también en algún momento en la conversación, desde el punto de vista más legal, las organizaciones gubernamentales no pueden por ley incluso, entregar esas actividades propias de su naturaleza de ser a un outsourcing, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ahora una definición un poco más amplia, si se quiere, de qué son esos sectores. Entonces, decíamos ITO, outsourcing de TI. La externalización de TI es la contratación de ciertos servicios de TI, como decíamos ahorita, como el desarrollo de software, por ejemplo, atención de la seguridad de redes, todo lo que escuchamos de SOC y NOC, ¿verdad? Security, se me escapa la definición, todo lo que tenga que ver con atención de la seguridad y atención de las redes está muy dado también a entregarlo en outsourcing, incluso el outsourcing de operaciones, contratación de operaciones para ambientes de producción. Yo tengo un ambiente de producción y lo doy en outsourcing, por ejemplo. Ese tipo de cosas, ese tipo de actividades son las que están muy dadas ahorita. El Security Operation Center, perdón, sí. Security Operation Center y Network Operation Center están muy dados a dar en outsourcing, a tercerizarlo. El Business Process Outsourcing, que es lo que comentábamos como BPO, que conocemos como BPO, implica la contratación de operaciones administrativas como servicios al cliente, que llamábamos como call manager o call center. Entrada de datos, por ejemplo, todo lo que es digitalizar, como decíamos, como lo llamamos hace algunos años, todo ese insertar información a los sistemas está muy dado a tercerizarlo, temas de contabilidad y otros servicios administrativos. Hace algunos días me topé con un cartel de una organización de gobierno, incluso que lo que buscaba era la administración del ERP. Y cuando decimos administración, no desde el punto de vista tecnológico, sino la administración del servicio como tal, que el tercero ingresara los datos, generara los reportes, le diera mantenimiento desde el punto de vista más desarrollo y código, si se quiere mejorar el servicio, pero era un complemento, era un completo, era administrar el ERP como un todo. ¿Sí? No solo desde el punto de vista técnico, como les digo, sino más bien más administrativo. Y a mí me llamó la atención ese cartel que sacó esta organización de gobierno. Y luego tenemos el CAPEO, que es el Knowledge Process Outsourcing. Esto es, una organización contrata, por ejemplo, investigación o análisis a un tercero, todo lo que tiene que ver con BI, incluso en algunos casos, capacitación. Bueno, podríamos pensar en capacitación, la normal que estamos acostumbrados a escuchar, ¿verdad? Y cuidado no ir a tomar o a entregar, pero capacitación más propia de la organización. No sé, una organización, por ejemplo, que se dedique a, que tenga servicios de detectives privados, por ejemplo. Bueno, ¿cómo hacen esos detectives privados para, porque hay técnicas, ¿verdad? Por supuesto, para ejecutar esas tareas. Bueno, ¿cómo enseñamos a esos detectives privados, de acuerdo a mi línea de negocios, a ejecutar esas actividades de forma más clara, más transparente, más inteligente incluso? ¿Sí me explico? O sea, todo ese tipo de capacitación más específica y más personalizada para las instituciones cabe dentro de este sector que le llamamos KPO. Entonces, de nuevo, tenemos outsourcing y tenemos sectores en los cuales podemos utilizar ese servicio de outsourcing, que son el ITO, el BPO y el KPO. Siempre y cuando, de nuevo, siguiendo la sugerencia y la recomendación, no externalicemos los servicios propios de mi negocio, mi core. No debería, conste, no debería, es la teoría, no debería darlos a un tercero. ¿Ok?
incluso como lo vamos a ver dentro de un rato, legalmente para las entes de gobierno eso no es permitido, ¿ok? Entonces tenemos outsourcing y por otro lado tenemos sectores. Además de esos sectores, tenemos modelos de outsourcing, ¿sí? De cómo podemos recibir y o entregar los servicios de outsourcing. Entonces está el outsourcing normal, que es la subcontratación de terceros para hacerse cargo de ciertas actividades complementarias a la actividad principal del negocio. ¿Ok? Normalmente en estos casos vamos a firmar un NDA, un Non-Disclosure Agreement, porque vamos, y cuando digo vamos, estoy del lado de consulting, por supuesto, ¿verdad? El grupo corporativo Chess, entregamos este tipo de servicios y vamos a conocer un poco más allá, de la institución a la cual le estamos entregando servicios. Entonces, normalmente, incluso nosotros, para protegernos, normalmente ponemos en la mesa un NDA, ¿sí? Para ser firmado entre las partes, para que esa información que vamos a conocer, nuestros clientes estén seguros de que no va a ser divulgada, por supuesto. ¿Ok? Aquí hay otro término bien interesante, outstaffing. Dice cuando una persona contratada lleva a cabo todas las tareas laborales para una empresa, que es el cliente, siendo empleado oficialmente por otra empresa. En el caso nuestro, de nuevo, nosotros ofrecemos estos servicios, vamos a una institución, nos contrata esa institución y ponemos personal especializado y capacitado en esa institución. Y ese personal va a ser administrado por el cliente. ¿Qué significa administrado? Nosotros lo ponemos y el cliente le asigna, la organización le asigna las actividades que crea conveniente para ese rol, para ese perfil que contrató, ¿sí? Entonces dice, este último, o sea, la empresa contratante, actúa como empleador, por lo tanto es responsable de los salarios, bonificaciones, equipos otorgados, perdón, la empresa que lo ofrece, en este caso nosotros. Y además es el encargado y el responsable de asignarle las tareas a, a este o a este grupo de expertos. Eso es outstaffing. Es un especialista, es un experto que lo asignamos a una organización, en el caso nuestro de Grupo Corporativo Chess, y ese recurso o ese grupo de recursos es administrado por nuestros clientes. Y de nuevo, cuando decimos administrado, significa que las labores y las actividades van a ser asignadas, revisadas, verificadas por nuestro cliente. ¿Ok? Eso es bien importante porque incluso legalmente está tipificado. Y luego tenemos otro concepto que es outtasking. Outtasking. Este es un modelo de contratación de servicios en el que las empresas contratantes firman acuerdos con otras compañías, como el caso nuestro, para la gestión de determinadas tareas. Las empresas de outtasking, de nuevo, como grupo corporativo Chess, no se hacen cargo de una actividad completa, solo de tareas muy específicas pertenecientes a esa actividad. Y entonces ahí es donde normalmente nosotros agregamos un PMP, un administrador de proyectos, porque van a ser una serie de actividades que podrían abarcar una totalidad o podrían abarcar simplemente una parte de esa totalidad. ¿Sí? También hay que, y lo vamos a ver más adelante, hay que tener consideración de en qué momento nosotros como clientes vamos a insertar o a incluir o a adquirir un servicio de outtasking o de outsourcing o de outstaffing, dependiendo incluso de la etapa o de la fase en que mi proceso esté. Voy a poder utilizar de mejor forma un outstaffing o un outtasking. Lo vamos a ver en un slide más adelante. Entonces, los modelos, seguro que ya han escuchado estos términos, ¿verdad? Porque son términos que normalmente utilizamos. Sin embargo, es importante mencionarlos y acordarnos de que el outsourcing es importante que vaya respaldado con NDA, el outstaffing, que es importante que la administración de esos recursos normalmente deberían caer bajo la responsabilidad del cliente, y del outtasking, esa responsabilidad va a caer en manos del proveedor a través de una figura como un PMP, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, esos tres modelos que nos permiten contratar estos servicios tercerizados, podemos utilizarlos de acuerdo realmente a la necesidad que andemos tratando o que queramos realmente responder. ¿Ok? Entonces, de nuevo, cualquier consulta en el momento que así lo decidan, ¿sí? Las consultas, comentarios las ponen ahí en el chat. Entonces tenemos modelos, tenemos sectores y tenemos las definiciones, ¿ok?
Incluso dentro de estos modelos que veíamos ahorita existen algunos tipos, y aquí hay algo bien interesante, ¿sí? Algunos tipos como cuáles. Por ejemplo, onshoring es la contratación en el mismo país de recursos especializados. Vean que dice en el mismo país. Incluso esos recursos pueden ser in-house o off-site. ¿Qué significan estos dos conceptos? Bueno, pues que una institución contrata un servicio de este tipo, un outsourcing, y los ingenieros pueden estar sentados en sus instalaciones o los ingenieros pueden estar sentados en las instalaciones del proveedor. ¿Sí? Por ejemplo, el onshoring off-site se popularizó mucho con la pandemia, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, existen esos dos modelos. Puede ser un onshoring in-house u off-site. Y el onshoring significa que es alguien cercano dentro de mi mismo país, dentro de mi mismo territorio. Okay, eso es algo a considerar. Nearshoring es un contrato comercial con otra empresa con sede en un país cercano. Podemos pensar es que es un punto medio. ¿Y un país cercano qué significa? Bueno, pues en el caso de nosotros que ofrecemos este tipo de servicios, hacemos nearshoring con clientes en El Salvador, con clientes en Honduras y con clientes en Nicaragua, por ejemplo. A pesar de que tenemos personal en estos países, pues en algunos casos especialistas nuestros acá que están basados al menos en Costa Rica, porque tenemos algunos compañeros extranjeros que están basados en Costa Rica, bueno, ya son más ticos, los movemos a estos países. Y damos servicios de este tipo. ¿Ok? Entonces, el nearshoring es un contrato comercial con otra empresa con sede en un país cercano. Y ese país cercano, como vamos a ver o como se nos puede venir a la mente, es importante porque eventualmente hablamos el mismo idioma, por ejemplo. Tenemos un uso horario similar. Entonces, ese tipo de cosas nos ayudan a recibir y a entregar un mejor servicio, un servicio de más alta calidad. Offshoring es cuando una empresa contrata a otra empresa con sede en un país lejano. Y offshoring estamos muy acostumbrados, y estoy seguro que ustedes lo han vivido de una u otra forma, por ejemplo, a servicios que recibimos o que entregamos, más que entregar, recibir desde India, por ejemplo, en temas de desarrollo. Ajá, eso es un offshoring. Un servicio que obtenemos de un país que está relativamente o bastante lejos del nuestro. Eso es un offshoring. Y como les digo, el ejemplo más típico que se me viene a la mente es ingenieros especialistas hindúes sentados allá en la India, en alguna parte de la India. ¿Ok? Eso es muy dado en nuestro medio tecnológico. Y hay un término friendshoring, mayor confianza y relacionamiento. Esto tiene que ver con la empresa contratar. Incluso hay todo una discusión al respecto, ¿verdad? Aquí podríamos incluso pensar en que caen los TLCs, los tratados libres de comercio, en ese friendshoring, porque normalmente los países firman contratos de este tipo con otros países que son más cercanos desde el punto de vista amistad, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sin embargo, tiene sus cuestionamientos por temas de calidad y algunas otras circunstancias que tal vez no venga al caso en este momento comentar, pero sí existen estos 4 tipos de servicios en el momento de entregarlos y o de recibirlos. Onshoring, nearshoring, offshoring y friendshoring. ¿Ok? Y dependiendo de cada uno de ellos, vamos a tener beneficios y en algunos casos, pues algunas consideraciones, si se quiere, no necesariamente beneficios. ¿Ok? Algo bien importante. ¿Por qué outsourcing? ¿Qué es lo que las instituciones y los responsables y los encargados de las actividades de los servicios buscan con este tipo de servicio? Eso es lo que buscan, eso es lo que dice la estadística, que antes de contratar un servicio de este tipo, yo como encargado busco, por ejemplo, reducir costos, ¿sí? Por ejemplo, enfocar la organización a su core y dejar esas actividades aledañas, que las ejecute un tercero, ¿sí? Solucionar temas de capacidad, expertise y skills. No es tan fácil en algunos casos salir a contratar como empleado a un recurso que contratar un tercero, ¿sí? Desde el punto de vista más tiempo y legalidad y algunos otros aspectos que ustedes bien conocen. Entonces, muchas veces lo que las organizaciones buscan es eso, solucionar temas de capacidad. Necesito más gente, necesito menos gente o necesito gente con esta expertise, con esta experiencia de este rol. Entonces, es más fácil, más sencillo y más rápido, cuidado y no, salir a contratar un tercero que me ofrezca esos servicios. Temas de QA.
de quality assurance, y cuando digo quality assurance, no necesariamente solo en el desarrollo, en el código, sino quality assurance en las actividades que quiero ejecutar. Eso es bien importante. Atender criticidad, de nuevo, tengo un problema serio que tengo que atender ya, es más fácil contratar a alguien que no hacer un proceso de nuevo de reclutar personal, por ejemplo, ya para mi organización como empleados. No es tan sencillo. Atender criticidad, acceso a expertos también es importante. Necesito una necesidad, ya la tengo dimensionada y sé que esto me va a llevar 2 meses. Bueno, es más fácil contratar un tercero que me dé ese rol y luego terminar el contrato laboral, si se quiere, ¿no? Terminar el contrato comercial más que laboral comercial. Administrar ambientes también, como lo veíamos, ¿verdad? En algunos casos, ambientes críticos, que es mejor tener un especialista específico para esa administración. Y vean qué interesante ese último, impulsar y o agilizar cambios. Muchas veces nuestras organizaciones entran en un tema un tanto más burocrático y les puedo poner un ejemplo, por ejemplo, que nos sucedió en El Salvador, por ejemplo, y el contratar un tercero para que nos ayude a agilizar cambios y a vender, cuidado, y el proyecto a lo interno nos puede aportar en ese sentido un servicio de outsourcing. Entonces, vean qué interesante. Esto es por qué la gente busca, por qué las instituciones buscan outsourcing. Y aquí hay una estadística que dice que la mayoría de las organizaciones buscan outsourcing con el primer objetivo de reducir costos. Y cuando decimos reducir costos, es reducir costos desde todo punto de vista, no solo en desarrollo, no, desde todo punto de vista. Donde quepa el outsourcing, ahí vamos a reducir costos. Entonces, vean que dice reducir costos, enfocar la organización en su core, solventar temas de capacidades y capacidades, de nuevo, en cantidad de personal y especialidad de personal, mejorar la calidad, ¿sí? Atender necesidades críticas del negocio y qué sé yo, ahí vienen los principales objetivos que buscan las organizaciones antes de contratar outsourcing, ¿ok? Ténganlo esto en cuenta porque ahora vamos a ver cuáles son los resultados realmente, la estadística de los resultados. Esto es lo que la gente busca. ¿Cuáles son los resultados? Luego de la ejecución de un outsourcing, ¿qué dice la estadística? Ahorita lo vamos a ver. Por eso es importante tener este slide ahí en mente. ¿Ok? Algunos beneficios importantes del outsourcing. Bueno, ya hemos visto algunos, incluso con el slide anterior, aunque no son beneficios, el slide anterior no nos decía los beneficios palpables o materializados, sino de nuevo, es un ojalá se dé esto si contrato un tercero, ¿no? Algunos beneficios, uno de los mayores beneficios de externalizar los servicios es el ahorro de costos, como decíamos. Al contratar especialistas en países con costos laborales más bajos, las empresas pueden ahorrar dinero en salarios y otros gastos asociados, por ejemplo, los rebajos de ley, por ejemplo, ¿verdad? Que las organizaciones, los patronos tienen que aportar con la contratación de empleados a tiempo completo. Además del ahorro de costos, la externalización de los servicios ofrece otras ventajas. Por un lado, permite a las empresas acceder a un grupo más amplio de talento y experiencia, como decíamos, especialistas, ¿verdad? En ciertas áreas. Al contratar especialistas de todo el mundo, las empresas pueden encontrar expertos en lenguajes o tecnologías en áreas específicas, que no es tan sencillo como salir a contratarlo como empleado, ese rol. Y la externalización también permite a las empresas centrarse en sus competencias básicas, lo que decíamos, eso es lo que dice la teoría y lo que debemos hacer. En lugar de gastar tiempo y recursos en tareas operativas, pueden concentrarse en áreas donde sobresalen como marketing, servicio al cliente, estrategia, mejora continua, qué sé yo, lo que es realmente mi negocio, el ADN de mi negocio, no lo descuido, no lo tercerizo, sino que más bien enfoco mis esfuerzos ahí y el resto de áreas y de actividades un poco más satelitales, por decirlo de alguna forma, esas sí son las que salgo a contratar, ¿ok? Entonces, esos son algunos de los beneficios que puedo obtener a través de la externalización. Ok, ahora sí, vean qué interesante aquí. Bueno, aquí hay algunos otros beneficios y resultados, ¿verdad? Esos beneficios. Nosotros como grupo corporativo Chess, como proveedores especializados en este tipo de servicios, nos encargamos de cubrir las necesidades específicas en muchas áreas, principalmente en temas de tecnología, ¿verdad? Utilizando la tecnología con implementaciones correctas de los servicios tecnológicos, ¿ok? Entonces eso es bien importante también a considerar. ¿Sí? ¿Cuáles son esas herramientas y cuáles son esos especialistas que me pueden aportar en la consecución de los logros que ando buscando? Entonces vean qué interesante.
Veíamos hace un momento en el slide tras anterior, qué es lo que buscan las organizaciones. Bueno, este slide lo que nos muestra es las estadísticas, ahora sí, de los beneficios materializados que lograron las organizaciones luego de la ejecución de los servicios tercerizados. Ok, entonces vean que, mira, el primer beneficio que busca la gente, que era reducir costos, realmente se materializa en segundo lugar, no como primero. Vea que como primero está el centrarme en mi core, ¿sí? Por eso les decía que era interesante lo que las organizaciones buscan y lo que realmente obtienen. Sin embargo, por supuesto, vean que todos los beneficios resultantes son objetivos que buscan las organizaciones que veíamos en el slide tras anterior, solo que en diferente lugar, si se quiere, ¿no? En diferente medida incluso. Vean que el enfocarnos en nuestras funciones principales es lo que mayor obtiene la gente, es el mayor beneficio materializado. Hasta en un 65% mejora ese foco en mi core. Ahora sí, reduje costos hasta en un 63%. Y costos en general, ¿verdad? En todo, no solo en un área específica, sino todo lo que tenga que ver con el servicio que estoy tercerizando. El lograr resolver temas de capacidad, que está en tercer lugar con un 53%. Y así vienen todos los beneficios que obtenemos. Ajá. Luego, ahora sí, beneficios palpables y materializados, luego de la ejecución de servicios tercerizados. ¿Okay? Entonces, estas estadísticas de los resultados logrados, luego de aplicar o contratar servicios de outsourcing, ajá, nos muestran que el primer beneficio o el beneficio más amplio, más sólido, es el poder enfocarme en funciones propias de mi negocio. No necesariamente en la reducción de costos, que por sí está en segundo lugar y es obviamente una muy buena posición. Pero sí el segundo, como les decía, el segundo resultado es en importancia y como beneficio fundamental, ¿verdad? También esa reducción de costos, ¿sí? En general, de nuevo, reducción de costos en todas las actividades que estoy dando a un tercero. Entonces, tenemos por un lado lo que la gente busca y tenemos por otro lado lo que realmente las organizaciones obtienen luego de la tercerización de los documentos, ¿no? Ahora, vamos a ver algunas estadísticas bien interesantes sobre cómo estos servicios tercerizados han venido ganando de alguna forma preponderancia o importancia en las organizaciones. Y de nuevo, aquí estamos pensando, o estas estadísticas no necesariamente se están centrando en hito, ¿se acuerdan, verdad? Sino en los tres sectores que veíamos hace un momento. Entonces, la industria de outsourcing de servicios ha crecido mundialmente, vean, interesante, aproximadamente el 20%. Antes de la pandemia, el crecimiento era de un dígito y no mayor al 6%. O sea que estábamos bien recelosos, si se quiere, con la contratación de servicios tercerizados. La pandemia realmente empujó y de alguna forma hizo que explotara el mercado. El sector que más ha crecido es el hito, por supuesto, con un 39%. Sí, es donde más servicios las organizaciones buscan contratar, buscan tercerizar. El 14.6 del presupuesto de TI de las organizaciones se utiliza en contratar servicios outsourcing. Eso también nos da una idea clara de, de hacia dónde va la tercerización de los servicios, ¿verdad? Sí, sí, bien importante también tenerlo ahí en consideración. El 90% de las organizaciones, perdón, se me perdió el mouse. El 90% de las organizaciones ven la migración, este es importantísimo, al cloud como la mayor y mejor opción para contratar servicios outsourcing. O sea, las organizaciones no solo, y esto de nuevo a partir tanto de la pandemia, no solo están pensando en outsourcing de servicios, sino deshacerse por completo de alguna forma del servicio. Y cuando digo deshacerse, pues obviamente la responsabilidad sigue siendo de nuestro cliente, ¿no? Pero el apoyo fundamental en caso nuestro, como proveedores de estos servicios, se vuelve cada vez más importante. Las organizaciones están pensando en, voy a moverme a la nube, pero además, de alguna forma me desligo o dejo todo el servicio en un tercero. No lo sigo manteniendo en mi on-premise, sino que además de que lo tercerizo, lo pongo en la nube. Entonces vean que el 90% de las organizaciones ven la migración al cloud como la mayor y mejor opción para contratar servicios de sourcing.
O sea, de alguna forma desligarme por completo del servicio, desde el punto de vista hardware y desde el punto de vista software y desde el punto de vista mantenimiento y soportabilidad en el tiempo. Eso es lo que está diciendo esa estadística. Entonces, de nuevo, eso también nos da una idea clara una idea clara de cómo realmente se está moviendo este tema de outsourcing. El 83% de las instituciones, el 83% de las instituciones están considerando subcontratar este también es un tema bien importante, considerando subcontratar la seguridad en el futuro, a pesar de que el 91% de ese 83 tienen sus propios equipos internos de seguridad. Yo tengo mi grupo de seguridad, pero voy a contratar servicios de outsourcing para poner a mi grupo de seguridad en labores un poco más cercanas a mi core, protecciones más cercanas a mi core. Y el resto de protecciones, y ahí es donde viene SOC y NOC, ¿verdad? A entrar en juego, los tercerizo. Y ustedes lo ven, ¿verdad? En SICOP, por ejemplo, las organizaciones, pero bastantes y constantemente están contratando o solicitando servicios de SOC y NOC. A pesar de que la mayoría de las organizaciones de por sí tienen su grupo de seguridad y cuidado y no bien sólido en algunos casos. ¿Sí? El 72% de los contratos a nivel mundial de servicios de outsourcing son para servicios ITO, lo que decíamos, es el sector que más ha crecido. Y así vienen una serie de estadísticas bien interesantes que nos dan de nuevo la visión de cómo el outsourcing se está haciendo cada vez más utilizado en las organizaciones. Vean qué interesante que dice, más del 68% de las empresas gastan más de un mes contratando un desarrollador junior, por ejemplo. Y uno de cinco, o sea, el 20% de esas contrataciones son reemplazadas en los próximos 3 meses. O sea, que recursos humanos está constantemente contratando personal, principalmente, bueno, la estadística está considerando desarrollo de sistemas, ¿verdad? Y junior, y están contratando y esa persona se va, los desarrolladores son bien codiciados de alguna forma en el mercado, esa persona se va y otra vez recursos humanos en el proceso de contratar. Eso tiene un impacto importante en el outsourcing y en la reducción de costos. Sí, por supuesto, porque ya no necesariamente recursos humanos está desgastándose tanto en ese proceso, sino que, como ustedes bien lo saben, en los contratos que firmamos de outsourcing, normalmente ustedes como clientes nos ponen, si el recurso no da la talla, ahí parafraseado, me lo cambia en un mes, perdón, en una semana, en 3 días o inmediatamente. Ese tipo de soluciones vienen a impactar los costos en general del servicio, ¿sí me explico? Y ahí donde la reducción se ve también bastante beneficiada. Sin embargo, no solo costos desde ese punto de vista, sino que al fin y al cabo también es dinero, ¿no? El costo de hacer todo ese proceso y de estar haciéndolo constantemente cada vez que alguien se va de la organización, eso también impacta considerablemente esos costos. Y vean qué interesante, los CTOs perciben el outsourcing como la clave para una rápida escalación del personal, por ende de los servicios. El 42% de los CTOs encuestados. Definitivamente ese 42% ve que los servicios de outsourcing son una clave para solucionar muchos de las necesidades e inconvenientes que se presentan en el día a día. ¿Okay? Entonces es bien importante, bien interesante, como les decía, estas estadísticas porque nos dan una idea clara de cómo está impactando el outsourcing en el mercado en términos generales mundial. Y hablando de mercado mundial, estos es algunos de también estadísticas y números importantes de cómo en este momento en el mercado mundial el outsourcing se está viendo, la percepción que se tiene de estos servicios de outsourcing en el mundo. Dice, la industria que más outsourcing utiliza es financiero y contable, curiosamente, y no necesariamente para servicios financieros contables, sino para, de nuevo, servicios satélites sobre esos servicios financieros contables. Servicios que están creciendo rápidamente en América Latina. Vean qué interesante están. Las principales clientes de outsourcing en Latinoamérica se encuentran en Estados Unidos, seguidos de Europa y Asia. ¿Sí?
O sea que nosotros estamos bien posicionados de alguna forma. Según una encuesta realizada por A.T. Kearney, el 76% de las empresas que subcontratan a América Latina están satisfechas con el servicio ofrecido. O sea que estamos bien posicionados y vamos ganando terreno. En términos de creación de empleos, se estima que la industria de outsourcing en América Latina generó más de 1 millón de empleos en el 2021. De nuevo, también muy empujado por pandemia. La reducción de costos principalmente impacta positivamente la renta, los complementos ambientales, todo lo que tiene que ver, eso es también un costo importante, ¿verdad? En cuanto a la reducción, todo lo que tengo que proveerle a un empleado, ajá, desde el punto de vista hardware y software, digo licencias, digo equipo, ajá, pues de alguna forma lo absorbe el outsourcing, ajá, o el outsourcer, la empresa que me da esos servicios, ¿sí? Y el equipo computacional. Bueno, posiblemente ustedes incluso en sus carteles y en sus contrataciones lo incluyen, ¿no? De que la gente que venga tiene que venir con una máquina segura de esta forma y con las licencias, versiones no menores a estas, qué sé yo, ese tipo de detalles también obviamente impactan, ajá, para mejora la reducción de costos. Entonces también es importante desde ese punto de vista. Y aquí hay un estudio de Oxford Economics que indica que la fuerza laboral externa ya representa el 42% del gasto total de la fuerza a nivel mundial. O sea que estamos equiparando, ya casi que somos mitad y mitad, ajá, que, se, que quienes ejecutan las actividades en la organización, mitad internos y mitad externos. Sí, de alguna forma. Y el 55% de los ejecutivos encuestados afirmó que las actividades diarias del negocio, sin la fuerza laboral de especializada externa, se verían afectadas negativamente. O sea que las organizaciones sin outsourcing eh, podrían tener un impacto negativo importante. Y cuando digo impacto negativo es en cuanto a agilidad, en cuanto a esa reducción de costos, en cuanto a una serie de consideraciones como hemos visto y de características que hemos visto, principalmente los beneficios. Esos beneficios se irían en contra de las organizaciones si ese outsourcing de alguna forma dejan de contratarlo, dejan de hacerlo, ¿no? Vean que veíamos algunos hechos worldwide, o sea, hechos a nivel mundial. Vamos a ir un poquito más cerca o vamos a venir un poquito más cerca aquí en Centroamérica y Costa Rica y vamos a ver cómo está el outsourcing en nuestra región, más localizado. La subcontratación externa se utiliza comúnmente en América Latina, donde muchos países como México, Costa Rica y Colombia ofrecen una mano de obra calificada y condiciones económicas favorables. O sea, de nuevo, que nosotros como país estamos bien posicionados. Servicios solicitados en ITO, principalmente en su mayoría, son desarrollo, BI y Customer Service. Y cuando decimos BI, ese BI sí es un tanto más operativo, no necesariamente tan estratégico, al menos desde el punto de vista estadístico. Estados Unidos utiliza a Costa Rica como outsourcing, ajá, dada su cercanía, su fuerza laboral, educada, con alto conocimiento técnico y bilingüe, similar zona horaria, estabilidad económica, política y social del país. Entonces, de nuevo, estamos bien posicionados, si se quiere, nosotros como país y nosotros como profesionales en todos los ámbitos, no necesariamente solo en tecnología, sino en todos los ámbitos. Pero hablando específicamente de tecnología, nosotros somos reconocidos como buen recurso, si se quiere, ¿no? Porque se acuerda que hablábamos cuando hablábamos de los modelos offshoring no, perdón, offshoring y nearshoring, el tema del lenguaje era importante. Bueno, pues resulta que Estados Unidos nos ve cerca, que es un beneficio, pero además dice estos profesionales que si bien es cierto, son de lengua materna español, hablan bien inglés y entonces ahí es donde viene la preferencia, si se quiere, de Estados Unidos por contratar personal local costarricense. Global Service Location Index, que es un índice que se utiliza a nivel mundial en estos temas. Vean qué interesante, clasificó a Costa Rica como el sexto mejor país para la subcontratación en el 2021, citando su fuerza laboral altamente educada, estabilidad política y ventajas de costos salarios. Pues de nuevo, estamos bien posicionados desde todo punto de vista. Y bueno, el Banco Mundial, una estadística que tiene que promedio $300,000 es lo que los salarios en nuestro medio y obviamente son salarios muchísimo más bajos que en Estados Unidos, en Canadá o en Europa. Y entonces ese es un beneficio más para estas organizaciones, ya sean que contratan o como nosotros que ofrecemos servicios con relación a otros mercados de otras geografías, ¿no? Y algo bien importante, ese artículo artículo 3 de la ley,
que si bien es cierto es de 1943, ajá, pero es bien importante considerarlo y estoy seguro de que ustedes lo tienen más que mapeado, ajá, y en su radar cada vez que salen a contratar servicios de este tipo, porque hay algunos temas que podríamos pensar en que no son vinculantes, pero dependiendo de algunas consideraciones, sí podrían ser vinculantes y podrían generar algún tipo de inconveniente, si se quiere, en el momento de la ejecución de los servicios outsourcing. Entonces, aquí hay algunos desafíos y algunas contramedidas que deberíamos considerar a la hora en que nos enfrentamos o antes, en el mejor de los casos, de que esos desafíos se presenten. A pesar de que los beneficios, como ya los vimos, son bien amplios, sí, tenemos que considerar algunos desafíos. La comunicación, por ejemplo, puede ser un problema importante, específicamente cuando se trata con expertos en diferentes zonas horarias o con un lenguaje diferente. No sé si les ha pasado, ¿verdad? Eh, sin justificarlo, ni mucho menos, pero en algunos casos hablamos con personas de otros continentes y en algunos casos es un poquito difícil la comunicación, ya sea por la misma línea telefónica sobre la cual estamos hablando o la conexión a Internet o el lenguaje y la pronunciación de ambas partes, ¿no? Ya sea de nosotros o de los otros o de ambas partes, entonces la comunicación ahí se vuelve un poco compleja. Otro desafío es mantener el control de la calidad. Eso es bien importante también, que sí, la organización tiene procedimientos ya establecidos, tiene metodologías. Bueno, pues en muchos casos a nosotros como proveedores de estos servicios nos hacen enmarcarnos dentro de esa metodología, dentro de esos procedimientos. En muchos otros, dependiendo también del servicio que vamos a entregar, nosotros más bien somos los que aportamos esas metodologías y esos procedimientos. Pero bueno, va a depender un poco de la situación. Lo importante aquí es ese control de la calidad, ¿sí? Es bien importante. Entonces, las empresas deben asegurarse de que los especialistas subcontratados se adhieran a los estándares y cumplan con las expectativas de calidad y funcionalidad. Esto puede ser también cuando se trabaja con equipos remotos. No necesariamente los que están ahí, podría ser que haya un mejor control, pero se complica un tanto más cuando tenemos equipos remotos y en otros países el tema de la calidad. Por eso es importante identificar si vamos a tener un PM o vamos a tener PMs de ambos lados y que esos PM sean los que tengan la comunicación, ¿no? De cómo va el avance de los proyectos, por ejemplo. Para superar los desafíos de externalizar los servicios de TI, es importante elegir el socio adecuado y esto es, por supuesto, un tanto más para ustedes, ¿verdad? Aunque a pesar de que nosotros también contratamos servicios en algunos casos, ¿no? Y también debemos considerar estas sugerencias. Bueno, pues en este caso ustedes también deben, y lo vemos también en los procesos de contratación, deben considerar estas sugerencias, si se quiere, ¿no? Es importante elegir el socio adecuado. Las empresas deben buscar proveedores con un historial comprobado de entrega de trabajo de alta calidad a tiempo y dentro del presupuesto, ¿sí? Y utilizando, ¿por qué no? Metodologías que ya están probadas y reprobadas y son, pues eso, bien adoptadas y adaptadas en el mercado. Y hay algunos otros factores, ¿verdad? Considerar. eh, Como por ejemplo que el proveedor haya ejecutado proyectos similares, que la gente tenga experiencia en esos proyectos que están ejecutando, cuidado y en el nicho en el cual está la empresa, si es un banco, bueno, o una cooperativa, una municipalidad, como nos pasa en algunos casos, que las municipalidades buscan que proveedores con experiencia en proyectos municipales. Y bueno, pues eso también es algo a considerar, aunque en algunos casos cierra un poquito ahí, ¿verdad? La participación, pero es importante para el contratante asegurarse de que vamos a tener personal que conoce, experto y que tiene experiencia en esta línea de negocios, por ejemplo. Y también es importante establecer líneas claras de comunicación. Por eso les decía de los PMs, ¿verdad? Los administradores de proyectos juegan un papel importantísimo en servicios de este tipo. ¿Ok? Algo bien, bien interesante. Aquí hay alguna guía de adquisición de este tipo de servicios y por supuesto muy enfocado en servicios de outsourcing para actividades de tecnología, no necesariamente para los otros campos o para los otros sectores, sino en tecnología. Importante, vean qué interesante. Esta sesión queda grabada y además, por supuesto, pueden utilizar, por ejemplo, este slide como guía. Si la duración del proyecto es corto o medio, ajá, vamos a tener, o más bien vamos a tener una inversión
fija, la duración del proyecto debería ser corto o medio. Cuando vamos a tener una duración del proyecto un poco más largo, ajá, podríamos tener un team dedicado o un modelo de aumento de staff, que también esto se está dando mucho en las organizaciones, ¿no? Sacan un contrato, pero es un contrato más elástico, por utilizar un término más nube, ajá, en el cual si necesitan más personal, más manos, pues se incluyen, y cuando necesitan menos, se excluyen. Y esto también da como resultado una mejor administración de la inversión. La teoría, la documentación lo llama costos, pero yo diría más una utilización de la inversión más inteligente. Por ejemplo, variables como presupuesto, y si la inversión es fija, ese presupuesto debería estar un tanto más predefinido. En cambio, si el modelo es aumento de staffing, debería ser un presupuesto más estimado. ¿Por qué? Porque vamos a tener esa elasticidad durante el proyecto y pues no vamos a poder definir un presupuesto específico, escrito ahí como decimos en piedra, ¿no? Van a ser $100 lo que los vamos a utilizar en este proyecto si vamos a estar en ese, de alguna forma, estira y encoge de más manos, más actividades, menos actividades. Entonces, presupuesto debería ser un tanto más estimado, un tanto más flexible por la misma flexibilidad del proyecto, por ejemplo. Igual, la otra variable, flexibilidad. Cuando es una inversión fija, es basado en un proyecto, esa flexibilidad podría ser baja, pero cuando tenemos team dedicado y un modelo de aumento del staff, esa flexibilidad debería ser más alta, casualmente por su misma naturaleza, por la misma naturaleza del proyecto, ¿no? Compromiso con el cliente, y este compromiso significa también la responsabilidad del cliente en ese proyecto, en la ejecución y en la elaboración de las actividades, elaboración de planes y ejecución de actividades. Dependiendo del proyecto, podría ser mínima ese compromiso del cliente y en algunos casos un poco más activa. Y también en cuanto a requerimientos, puede ser, dependiendo de si es inversión fija basado en el proyecto, podría ser esos requerimientos más predefinidos, o si es un modelo de aumento del staff o un team dedicado en el cual van a haber cambios, si se quiere, en el tiempo, en el proyecto y en el alcance, qué sé yo, pues posiblemente van a ser requerimientos más evolucionados. De ellos es una palabra que se utiliza mucho en los carteles, por ejemplo. El servicio va a ser más evolutivo, va a cambiar eventualmente en el tiempo, y ese cambio significa cambios también en algunos otros aspectos, ¿no? Y por aquí tenemos un comparativo en la tablita de abajo también de cuándo usar outsourcing y cuándo usar outstaffing. Y va a depender del tiempo, del pago, del tipo de servicio, del tipo de proyecto, más bien de la experiencia necesaria. Y vean qué interesante también, incluso de que si vamos a tener o no un administrador de proyectos. Entonces, esas consideraciones las deberíamos nosotros tomar en cuenta en el momento de adquirir y evaluar, ajá, servicios de outsourcing, ¿sí? Es bien interesante también esta teoría, por supuesto, detrás de estas tablitas hay muchísima teoría, ¿no? Que ustedes pueden o les podemos hacer llegar eh, en el momento apropiado, ¿no? También hay, entrando en temas ya un tanto más legales, no me voy a extender mucho aquí porque uno no es mi campo, ni mucho menos, ¿no? Pero sí es importante considerarlo, como les decía. Al fin y al cabo, toda esta legalidad lo que busca es que ustedes como organizaciones que contratan servicios de terceros estén clarísimos en que, si bien es cierto, los servicios de terceros son eso, un tercero, y entre los expertos que ese tercero vaya a asignar, no existe ninguna relación laboral con ustedes como contratantes. Hay momentos en los cuales, amparados a estos artículos y a esas leyes, sí se puede entrar en un proceso de responsabilidad compartida. Por eso les decía en uno de los slides que algunas de estas leyes o nosotros tenemos en mente que no son vinculantes, pero dependiendo de algunas consideraciones, sí podrían ser vinculantes. E incluso hay casos en los cuales organizaciones han tenido que asumir su responsabilidad como patronos por expertos o empleados de un tercero, ¿sí me explico? Entonces, hay que entender muy bien y hay que tener muy claro esa legislación. Por supuesto, las organizaciones que ustedes representan tienen sus departamentos legales, ¿no? Y ellos qué mejor que los abogados para por supuesto, poder
de estos temas, pero sí es importante a nosotros como informáticos tener en cuenta de que hey, tenemos que cuidarnos desde el punto de vista legal en contrataciones de este tipo, ¿sí? Y principalmente, y el fundamento está en ustedes como contratantes, que la organización que vayan a contratar sea sólida financieramente. Eso es realmente la llave o el soporte de si es vinculante o no. Que ustedes estén seguros de que esa organización es financieramente sólida para, para que esa organización se mantenga a lo largo del contrato. Porque si no es así, es cuando estos temas legales pueden entrar en vigencia, si se quiere de alguna forma, ¿no? Y por aquí, vean que en este último párrafo dice por ejemplo, en el tema de, de gobierno y de, perdón, de cárceles, la dirección, la vigilancia y control del sistema penitenciario, incluidas las cárceles, no es susceptible de una contratación de este tipo, no es susceptible de una contratación de un tercero. ¿Por qué? Porque la institución, Ministerio de Justicia o Ministerio de, sí, Justicia y Paz, las cárceles, son la naturaleza de esta organización, no podrían salir a contratar a un tercero para que haga actividades propias de su core. ¿Sí me explico? Ese es un ejemplo que encontré por ahí. Entonces, de nuevo, desde el punto de vista más legal, de nuevo, no es nuestro campo ni mucho menos, pero sí es importante que nosotros tengamos claro de que debemos cuidarnos de alguna forma en esos aspectos meramente más legales, ¿no? Que informáticos, que tecnológicos, ¿ok? ¿Sí? Hay algunas legalidades y algunas sugerencias y qué sé yo. Vamos a este slide que ahora sí los servicios de nosotros como outsourcing, ajá, como decíamos, outsourcing de software, servicios tecnológicos especializados para el desarrollo, prueba o personalización de software. Esos son los servicios que nosotros como grupo corporativo Chess estamos ofreciendo, ¿no? Desde el punto de vista más tecnológico. Aplicaciones, desarrollos a la medida, temas de QA que ya los tenemos, PMs que también tenemos en algunos de clientes asignados, POs, también las organizaciones están pidiendo product owners desde el punto de vista más Scrum, más metodologías ágiles, líderes técnicos, ajá, desarrolladores, incluso a los desarrolladores, ustedes bien lo saben, ya lo están identificando, ¿verdad? Sean desarrolladores backend o sean desarrolladores frontend. ¿Sí? Y en esos desarrolladores backend, de hecho, en este momento tenemos aquí entre manos una cotización de ese tipo, donde nos dicen backend, ajá, y frontend, y dentro de frontend incluso están identificando diseñadores gráficos, por ejemplo, y desarrolladores frontend, dentro de alguna forma, dentro del mismo marco, por decirlo, dentro del mismo rol, pero con alguna especialización. Entonces, cada vez el mercado va especializándose más, obviamente la tecnología y por supuesto los servicios de outsourcing que ustedes contratan, que nosotros ofrecemos, también van en esa misma línea de especialización. Además, acordémonos que uno de los beneficios y de los objetivos que las organizaciones buscan con este tipo de servicios es casualmente tener esos especialistas específicos en áreas específicas. Sí, por eso esa especialización que ya estamos viendo aquí en Costa Rica, ¿no? Outsourcing de sistemas, servicios especiales en el área de sistemas como infraestructura, servidores, por supuesto el tema de cloud, que ya lo veíamos y cómo todo este tema está empujando uno al otro. El cloud empuja al outsourcing y el outsourcing empuja al cloud. Virtualización, entre otros. Esos son outsourcing de sistemas. Outsourcing de comunicaciones tiene que ver un tanto con SOC y cuidado y no INOC. Servicios especializados en el campo de las redes, conmutación, enrutamiento, firewalls. Y cuando digo firewalls, también ahí está filtrado, por ejemplo, de sitios web, servicio que nosotros en este momento ofrecemos y que tenemos ya algunos clientes a los cuales les filtramos sus sitios web. Outsourcing de ciberseguridad, servicios especializados en seguridad electrónica, digital, hacking ético, vulnerability manager, también muy ligados al SOC y un poco más allá. ¿Sí? Ese tipo de servicios también los ofrecemos y están en nuestro portafolio de servicios. Y outsourcing de servicios gestionados, o sea, externalización completa de los servicios a través de recursos para cubrir las áreas de TI identificados en 3 perfiles de acuerdo a la necesidad y experiencia requerida. Outsourcer Junior, Outsourcer Middle y Outsourcer Senior, en cualquiera de las áreas que hemos estado conversando, ¿no? Esos son los perfiles que nosotros ofrecemos dependiendo de la necesidad, del requerimiento y, por qué no, del tiempo, de la urgencia, qué sé yo, que ustedes como clientes tengan o nos externen. Importante, a través de todo esto que hemos comentado y
y de la entrega de los servicios, ya lo he comentado con muchos de ustedes, nosotros utilizamos metodologías más que probadas y más que adoptadas en el mercado para la entrega de nuestros servicios. Todo esto que hemos visto está enmarcado dentro de estas metodologías. Por supuesto, tenemos una oficina de proyectos y esa oficina de proyectos está compuesta por PMPs, certificados por el PMI, ¿verdad? Para usar los mismos acrónimos y anglicismos que normalmente utilizamos en tecnología. Todas las mediciones las hacemos a través de OKR. De hecho, antes de esta charla tuvimos una de OKR muy buena que entregó Gaby. Todos los proyectos y actividades las enmarcamos en Scrum, en metodologías ágiles, ¿verdad? Por supuesto, el tema del desarrollo de código aplica un tanto más para estas metodologías ágiles, aunque no es excluyente para otras actividades. Y como les he comentado, nuestra gerente financiera implementó Scrum en su departamento financiero y entonces ellos son bien Scrum Agile desde el punto de vista de generación y ejecución de actividades. Esto no es solo tecnología, ni mucho menos. Y por supuesto, algo bien importante y es que todo lo que nosotros hacemos en temas de desarrollo lo hacemos enmarcado dentro de DevOps y DevOps, como lo he comentado con algunos de ustedes, CICD, para usar términos bien tecnológicos, ¿verdad? CICDs, nos dimos cuenta de que de alguna forma ese CI que empuja el CD da el traste en algunos casos con la calidad y entonces nosotros insertamos algo que llamamos QA, que todos en tecnología llamamos QA, y es un grupo de especialistas nuestros certificados en ISTQB, ¿verdad? Que es una de las metodologías más utilizadas en el mundo mm, para, para controlar y mejorar la calidad. Insertamos entre C y CD este grupo de ISTQB, de especialistas en QA, certificados en QA, casualmente para que todo lo que esa mejora continua vaya con la calidad apropiada a ser puesta en desarrollo. Perdón, a ser puesta en producción, a ser puesta en producción. Entonces metimos de nuevo el ISTQB entre C y CD y eso nos ha dado muy buenos resultados. Todo lo que hacemos lo hacemos a través de marcos de referencia, ajá, más que probados y maduros y adoptados en el mercado mundial tecnológico. Ok, eso es bien importante. Y bueno, y ya para ir concluyendo, ¿sí? Aquí está el futuro del outsourcing en los servicios de TI. Uh-huh. A medida que la tecnología continúa avanzando y la fuerza laboral global se vuelve más interconectada, y eso lo vivimos todos los días, es probable que la externalización de los servicios de tecnología sea aún más frecuente. Sí, como lo hemos estado viendo. Las empresas que adopten esta tendencia y aprendan a administrar equipos remotos de manera efectiva estarán bien posicionadas para tener éxito en la era digital. Pues vean que, como lo veíamos en las estadísticas, casi que ya somos mitad y mitad, mitad de internos y mitad externos en los proyectos. ¿Sí? En general, por supuesto, hay proyectos que son completamente tercerizados y hay otros proyectos que son completamente ejecutados a lo interno. Pero la estadística dice que la tendencia es a que estemos mezclados, internos y terceros, ejecutando actividades, ejecutando proyectos. Sin embargo, es importante recordar que la subcontratación no es una solución única para todos. Cada empresa debe evaluar sus necesidades y circunstancias únicas para determinar si la externalización de servicios de TI es la opción correcta. No necesariamente, como decíamos, principalmente considerando si es el core de mi organización, eso no lo voy a tercerizar. Externar los servicios de TI, delegar la gestión de las áreas apropiadas de la empresa a un proveedor externo especializado genera tranquilidad de la gestión de tecnología de la organización. Y esto, de nuevo, es una estadística clarísima. Ajá, que la gente que contrata servicios en la mayoría de las veces está satisfecha y además tranquila con los servicios tercerizados y las actividades y los resultados que esos servicios tercerizados han entregado. Proveedores financieramente estables y competentes. Eso es fundamental, como decíamos, desde el punto de vista más legal, para no caer en no vinculante y vinculante, que las organizaciones que contratan servicios tercerizados se los contraten a proveedores financieramente estables y competentes. ¿Cuáles son las tendencias para el 2023-2025 de outsourcing? Seguridad, ciberseguridad, service desk, servicios como AI, inteligencia artificial, machine learning, chatbots. Mira, puse chatbots. Chatbots, RPA y SOC y NOC.
Eso es lo que las estadísticas muestran de que es lo que las organizaciones van a salir a contratar con mayor frecuencia, ¿sí? Entonces, bueno, pues Consulting Group, como proveedor especializado en este tipo de servicios, se encargará de cubrir las necesidades específicas de su representada y los requerimientos que ustedes nos planteen, ya sea con servicios de este tipo o con los servicios que normalmente estamos acostumbrados a entregar. Pero si ustedes necesitan servicios de outsourcing en cualquiera de sus modelos, en cualquiera de sus tipos, nosotros como Consulting Group estamos en la mejor disposición de apoyarlos, de lograr con éxito las metas que ustedes se propongan y nosotros también, por supuesto, y en la mejor condición, ya sea por nuestro skill y por nuestro expertise y por nuestros especialistas, de poder apoyarlos en las necesidades que ustedes nos planteen, que ustedes tengan, ¿sí? Entonces, no sé si hay alguna consulta, alguna pregunta. Si no, muchísimas gracias de veras por el tiempo, por la atención. Y de nuevo, estamos a sus órdenes para lo que necesiten.